La palabra está tomada de la Biblia latinoamericana en el Nuevo Testamento. Vamos a iniciar estudiando la primera carta de Juan. Así dice la palabra del Señor. Aquí tienen lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos y palpado con nuestras manos. Me refiero a la palabra que es vida. Porque la vida se dio a conocer, hemos visto la vida eterna, hablamos de ella y se la anunciamos, aquella que estaba con el Padre y que se nos dio a conocer. Lo que hemos visto y oído se lo anunciamos también a ustedes para que estén en comunión con nosotros, pues nosotros estamos en comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y le escribimos esto para que sea mayor nuestra alegría, caminar en la luz. Este es el mensaje que hemos recibido de Él y que le anunciamos a ustedes, que Dios es luz y que en Él no hay tiniebla. Si decimos que estamos en comunión con Él mientras caminamos en tinieblas, somos unos mentirosos y no estamos haciendo la verdad. En cambio, si caminamos en la luz, lo mismo que Él está en la luz, estamos en comunión unos con otros y la sangre de Jesús, el Hijo de Dios, nos purifica de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, no estamos engañando a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, el que es fiel y justo nos perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad. Si dijéramos que no hemos pecado, seríamos como decir que Él miente y su palabra no estaría en nosotros. Hijitos míos, le he escrito esto para que no pequen, pero si uno peca, tenemos un defensor ante el Padre, Jesucristo el justo. Él es la víctima por nuestros pecados y no solo por los nuestros, sino por los del mundo entero. Vean cómo sabremos que lo conocemos si cumplimos sus mandatos. Si alguien dice yo lo conozco, pero no guarda sus mandatos, ese es un mentiroso y la verdad no está en él. En cambio, si uno guarda su palabra, el auténtico amor de Dios está en él. Y vean cómo conoceremos que estamos en Él. Si alguien dice, yo permanezco en Él, debe portarse como Él se portó. Hijos queridos, no le escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo, el que ustedes tenían desde el comienzo. Este mandamiento antiguo es la palabra misma que han oído. Y sin embargo se lo doy como un mandamiento nuevo, porque es realmente novedad tanto en ustedes como en Jesucristo. Ya se van disipando las tinieblas y brilla la luz verdadera. Si alguien piensa que esta es la luz mientras odia a su hermano, está aún en la tiniebla. El que ama a su hermano permanece en la luz y no hay en él causa de tropiezo. En cambio, quien odia a su hermano está en las tinieblas y camina en tiniebla y no sabe a dónde va, pues la tiniebla lo han cegado. Esto le escribo, hijito, ustedes recibieron ya el perdón de sus pecados. Esto le escribo, Padre, ustedes conocen al que es desde el principio. Esto le escribo, jóvenes, ustedes han vencido al maligno.
Le he escrito, hijitos, porque ya conocen al Padre. Le he escrito, Padre, porque conocen al que es desde el principio. Le he escrito, jóvenes, porque son fuertes. La palabra de Dios permanece en ustedes y ya han vencido al maligno. No amen al mundo ni lo que hay en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, pues de toda la corriente del mundo, la codicia del hombre carnal, los ojos siempre ávidos y la arrogancia de los ricos, nada viene del Padre sino del mundo. Pasa el mundo con todas sus codicias, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hijitos, es la última hora y han oído que va a venir un anticristo, pero ya han venido varios anticristos, por lo cual conocemos que es la última hora. Esa gente salió de entre nosotros, pero no eran de los nuestros. Si hubieran sido de los nuestros, se habrían quedado con nosotros. Así es como descubrimos que no todos son de los nuestros. Pero ustedes tienen esa unción que viene del Santo, por lo que todos tienen ya conocimiento. Le escribo no porque no conozcan la verdad, sino porque la conocen y porque la mentira no puede salir de la verdad. ¿Y quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el mentiroso, el que niega a la vez al Padre y al Hijo. Pues el que niega al Hijo ya no tiene al Padre, y el que reconoce al Hijo tiene también al Padre. Permanezca en ustedes lo que oyeron desde el principio. Si permanecen en ustedes lo que oyeron desde el comienzo, también ustedes permanecerán en el Hijo y en el Padre. Esta es la promesa que Él mismo prometió y que es la vida eterna. Le he escrito estos pensando en aquello que tratan de desviarlos, pues en ustedes permanece la unción que recibieron de Jesucristo y no necesitan que nadie venga a enseñarle. Él ha dado la unción y ella le enseña todo. Ella es verdad y no mentira. Así pues, quédense con lo que le ha enseñado. Y ahora, hijitos, permanezcan en él, haciéndolo. Tendremos plena confianza cuando aparezca en su gloria, en vez de sentir vergüenza ante él cuando no venga a pedir cuenta. Si saben que él es el justo, reconozcan que todo el que practica la justicia ha nacido de Dios. Miren qué amor tan singular nos ha tenido el Padre, que no solo nos llama hijos de Dios, sino que lo somos. Por eso el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Amados, a pesar de que ya somos hijos de Dios, no se ha manifestado todavía lo que seremos, pero sabemos que cuando Él aparezca en su gloria, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como es. Y si es esto lo que esperábamos de Él,
queremos ser santo como Él es santo. El que peca demuestra ser un rebelde. Todo pecado es rebeldía. Bien saben que este vino para quitar nuestros pecados y que en Él no hay pecado. Quien permanece en Él no peca. Quien peca no lo ha visto ni conocido. Hijitos míos, no se dejen extraviar. El que actúa con toda rectitud es justo como Él es justo. En cambio, quienes pecan son del diablo, pues el diablo peca desde el principio. Para esto se ha manifestado el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. El que ha nacido de Dios no peca, porque permanece en él la semilla de Dios, y ni siquiera puede pecar porque ha nacido de Dios. En esto se reconocen los hijos de Dios y los del diablo. El que no sigue el camino de rectitud no es de Dios, y tampoco el que no ama a su hermano. Debemos amarnos unos a otros, pues este es el mensaje que ustedes han oído desde el comienzo. No imitemos a Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué lo mató? Porque él hacía el mal y su hermano hacía el bien. No se extrañen, hermanos, si el mundo los odia, pues el amor a nuestros hermanos es para nosotros el signo de que hemos pasado de la muerte a la vida. El que no ama está en un estado de muerte. El que odia a su hermano es un asesino, y como sabemos, ningún asesino tiene la vida eterna. Él, Jesucristo, entregó su vida por nosotros, y en esto hemos conocido el amor. Ahora también nosotros debemos dar la vida por los hermanos. Si uno goza de riqueza en este mundo y cierra su corazón cuando ve a su hermano en apuro, ¿cómo puede permanecer en él el amor de Dios? Hijitos, no amemos con pura palabra y del labio para afuera, sino de verdad y con hechos. En esto conoceremos que somos de la verdad, y se tranquilizará nuestra conciencia ante Él. Pues si nuestra conciencia nos reprocha, pensemos que Dios es más grande que nuestra conciencia y que lo conoce todo. Amadísimos, si nuestra conciencia no nos condena, tenemos plena confianza en Dios. Entonces, todo lo que pidamos nos lo concederá, porque guardamos sus mandatos y hacemos lo que le agrada. ¿Y cuál es su mandato? Que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros tal como Él nos lo ordenó. El que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él, pues Dios permanece en nosotros y lo sabemos por el Espíritu que nos ha dado. Queridos míos, no se fíen de cualquier inspiración. Examinen los espíritus para ver si viene de Dios, porque andan por el mundo muchos falsos profetas. ¿Quieren reconocer al Espíritu de Dios? Todo espíritu que reconoce a Jesús como el Mesías que ha venido
en la carne habla de parte de Dios. En cambio, si un inspirado no reconoce a Jesús, ese espíritu no es de Dios, es el mismo espíritu del anticristo. ¿Han oído que vendría un anticristo? Pues bien, ya está en el mundo. Ustedes, hijitos, son de Dios y ya han logrado la victoria sobre esa gente, pues el que está en ustedes es más poderoso que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso su lenguaje es el del mundo y el mundo lo escucha. Nosotros, en cambio, somos de Dios. El que conoce a Dios no escucha, pero el que no conoce a Dios no nos hace caso. Así es como reconocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error. Queridos míos, amémonos unos a otros porque el amor viene de Dios. Todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, pues Dios es amor. Miren cómo se manifestó el amor de Dios entre nosotros. Dios envió a su Hijo único a este mundo para que tengamos vida por medio de Él. En esto está el amor. No es que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero y envió a su Hijo como víctima por nuestros pecados. Queridos, si Dios nos amó de esta manera, también nosotros debemos amarnos mutuamente. A Dios no lo ha visto nadie jamás. Pero si nos amamos unos a otros, Dios está entre nosotros y su amor da todo su fruto entre nosotros. ¿Y cómo sabemos que permanecemos en Dios y Él en nosotros? Porque nos ha comunicado su Espíritu. Pero también hemos visto nosotros y declaramos que el Padre envió a su Hijo como Salvador del mundo. Quien reconozca que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Por nuestra parte, hemos conocido el amor que Dios no tiene y hemos creído en Él. Dios es amor. El que permanece en el amor, permanece en Dios y Dios en él. Cuando el amor alcanza en nosotros su perfección, miramos con confianza al día del juicio, porque ya somos en este mundo como Él. En el amor no hay temor. El amor perfecto echa fuera el temor, pues hay temor donde hay castigo. Quien teme no conoce el amor perfecto. Amemos pues, ya que Él nos amó primero. Si uno dice yo amo a Dios y odia a su hermano, es un mentiroso. Si no ama a su hermano a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve. Pues este es el mandamiento que recibimos de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Todo el que cree que Jesús es el Mesías ha nacido de Dios. Si amamos al que da la vida, amamos también a quien han nacido de Él. Y por eso, cuando amamos a Dios y cumplimos sus mandatos, con toda certeza sabemos que amamos a los hijos de Dios. Amar a Dios es guardar sus mandatos, y sus mandatos no son pesados. Todo lo que han nacido de Dios vencen al mundo, y la victoria en que el mundo ha sido vencido es nuestra fe.
quien ha vencido al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Él es el que viene por el agua y la sangre, Jesucristo, y no solo por el agua, sino por el agua y la sangre. Y el Espíritu también da su testimonio, el Espíritu que es la verdad. Tres son pues lo que dan testimonio: el Espíritu, el agua y la sangre, y los tres coinciden en lo mismo. Si aceptamos el testimonio de los hombres, mucha más fuerza tiene el testimonio de Dios. Y hay un testimonio de Dios, una declaración suya a favor de su Hijo. Quien cree en el Hijo de Dios está guardando en sí la declaración de Dios. Quien no cree hace a Dios mentiroso, ya que no cree al testimonio de Dios en favor de su Hijo. Pues bien, este es el testimonio, que Dios nos ha dado la vida eterna y que dicha vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Le he escrito esto pues a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. Con Él tenemos la certeza de que si le pedimos algo conforme a su voluntad, nos escuchará, y si nos escucha en todo lo que le pedimos, sabemos que ya tenemos lo que le hemos pedido. Si alguno ve a su hermano en el pecado, un pecado que no ha traído la muerte, ore por él y Dios le dará vida. Hablo de esos pecadores cuyos pecados no es para la muerte, porque también hay un pecado que lleva a la muerte, y no pido oraciones en este caso. Toda maldad es pecado, pero no es necesariamente pecado que lleva a la muerte. Sabemos que el que ha nacido de Dios no peca, pues lo protege lo que en él ha nacido de Dios, y el maligno no puede tocarlo. Sabemos que somos de Dios mientras el mundo entero está bajo el poder del maligno. Sabemos también que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado inteligencia para que conozcamos al que es verdadero. Nosotros estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Ahí viene el Dios verdadero y la vida eterna. Hijitos, guárdense de los ídolos. Hermanos, ayer, hoy, siempre, a través de su palabra, Dios Padre habla a cada uno de nosotros directamente, particularmente para guiarnos, educarnos, alimentarnos y darnos la sabiduría, el discernimiento y la inteligencia necesaria a través de su Espíritu Santo para comprender lo que dice su palabra a la vida de nosotros, a la sociedad, a la humanidad, al mundo. Aquí en la primera carta de Juan, que la leemos de la Biblia latinoamericana en el Nuevo Testamento, nos ayuda a entender que esta carta de Juan, inesperable de su evangelio, nos recuerda, porque sabemos que Juan escribió su evangelio, y en el evangelio que él escribió, él no habló así como está hablando en esta primera carta que escribió las primeras iglesias primitivas, sobre todo para alentar a los hermanos que estaban siendo acosados por la idea del anticristo. Esta carta nos recuerda que el camino cristiano no es sino una
divinización, la nuestra. En toda época el ideal cristiano ha parecido muy pálido o muy estrecho a mucha gente, sin criticar discretamente los valores del cristianismo y su beneficio a la humanidad. Le ha parecido que limita al hombre. Pensemos en todo aquello que, como grandes escritores, han sostenido que la verdadera liberación humana pasa por la lucha contra la fe. Pensemos en lo que hoy en día se confía a la ciencia para prolongar sus posibilidades de vida. Pensemos por último en todo lo que rechazan el activismo occidental y todas esas culturas, esas guerras culturales y religiosas que se van formando y que buscan una sabiduría en diferentes culturas y parte de la humanidad a un estilo personal o particular, en un alboroto absoluto. Pero aquí Juan nos está haciendo un llamado a la fe, a la aceptación, a la creencia y a adoptarnos de la salvación como gracia de nuestro Señor Jesucristo, para creer firmemente que si estamos cimentados en la fe, nada puede dudarse de nuestra elección. Pero incluso entre los mismos cristianos, la religión puede irse en un plano sentimental basada en entusiasmo por un amor momentáneo por Jesucristo, como un maestro bueno que enseña un amor universal, porque Jesús aquí hace un llamado y Juan lo recuerda de amarnos los unos a los otros. Y que si nos amamos los unos a nosotros como Dios nos amó, pues eso es por fe y eso es por convicción a esa fe. Porque en Jesús nosotros queremos alcanzar lo máximo de Dios, porque Él nos garantiza que si estamos con Él, estamos con Dios, y si estamos con Dios, estamos obedeciendo, y si estamos obedeciendo, estamos siendo liberados del pecado. Y si nos mantenemos firmes en la fe, nos mantenemos alejados del pecado, y por ende, al mantenernos alejados del pecado, pues estamos prosperando y siendo sanados de toda dolencia, de toda escasez y limitaciones, porque al estar fuera del pecado somos bendecidos, porque la luz de Dios nos está guiando, porque estamos donde la luz de Dios nos da. Si nos mantenemos con Él, estamos con Él y Él con nosotros. Por ende, eso es solo y básicamente por la fe. Y aquí Juan en su primera carta hace un llamado. Él le escribe a los padres, le escribe a los jóvenes, pero le escribe a las comunidades. Y no hace un llamado directamente a los que ya somos padres, para que sepamos que Dios nos amó primero, a los jóvenes para que sepan que el maligno ya ha sido atado. Pero esto es por fe, por convicción, porque Juan estuvo y anduvo con Jesucristo y tomó esa educación y esa formación de lo que él vio y oyó. Por eso él dice, la palabra es la base fundamental. Estudiar la palabra de Dios nos ayuda a entender que Dios desde el principio estuvo con Jesucristo sentado a su derecha y que Él lo envió para que nosotros seamos salvos, y una nueva alianza entró para aquellos que por fe, ya no por solo ley, sino por la fe y la práctica de la justicia, y por ende guardar los mandamientos. Y no solamente por nosotros y nuestra familia, sino por el prójimo, es decir, por la sociedad, por la humanidad. En esta primera carta que venimos leyendo, esta es la primera de Juan, él afirma
que si tiene un hijo, al Hijo de Dios, si le tenemos esa fe al Hijo de Dios, que tenemos toda la verdad por delante y estamos en el camino auténtico del amor y en la comunión con Dios mismo. Si nosotros tenemos esa fe al Hijo de Dios, si le tenemos ese amor al Hijo de Dios. Pero quizá nos engañamos a nosotros mismos cuando pretendemos estar en Cristo por fanatismo, por amor o por pasión pasajera. Pero aquí Juan nos hace un llamado a todos nosotros. Es por fe. Y esa fe diariamente hay que mantenerla y cultivarla. Y por eso preciso, como dice Juan, que nosotros trabajemos todas las condiciones que nos permitan verificar por nosotros mismos lo que viene de Dios y lo que no es de Dios. Si somos llamados porque fuimos conectados y la conciencia está clara en que Jesús es el Hijo de Dios, y todo lo que nos va a rodear y lo que va a llegar a nosotros debe ser colado, debe ser observado, debe ser analizado. ¿Dónde vamos? ¿Con quién andamos? ¿Qué creemos? ¿Qué vemos? ¿De qué nos alimentamos? Porque la sociedad en la que estamos nos permite diversas formas y maneras de crecimiento en todos los aspectos de nuestra vida, en la evolución de nuestra vida. Pero el que conoce al Hijo de Dios, conoce a Dios, y el que permanece en el Hijo de Dios, dice que permanece en Dios y Dios en él. Así dice esta carta. Nos hace un llamado a la fe, a amarnos los unos a los otros, a andar en la luz, a vivir como hijos de Dios, porque Dios es amor y es la fuente de todo amor.